Muy buenos días, amados en el Señor. Dios les bendiga en esta mañana. Agradecemos a nuestro Dios por darnos la oportunidad de poder estar esta mañana junto a usted. Hoy, 1 de noviembre, comienza un nuevo mes en el cual no sabemos hasta qué hora, qué día se extienda nuestra vida. Lo importante es que estamos aquí y, y en ese estar queremos cada día que Dios nos da aprovechar el tiempo, redimir el tiempo y poder, hermanos, seguir estudiando la palabra del Señor. El último capítulo del programa es del capítulo 19. En la primera parte quedamos hasta el verso 22, ¿verdad? Donde Pablo ya estaba en Éfeso, trabajando en la iglesia de Éfeso. Hermanos, ya era un trabajo arduo de parte de los apóstoles, ¿cierto? Del Señor. En esto Pablo, ¿cierto? Encabezando este trabajo. Y vamos a leer del verso 23 en adelante en el nombre de Jesús. Dice, hubo por aquel tiempo un disturbio, no pequeño, acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo, varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a mucha gente, con persuasión diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que este nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo, grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro arrebatando a Gallo, a Aristarco, macedonio, compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron un recado rogándole que no se presentase en el teatro. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y lo más no sabían por qué se habían reunido. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole a los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas. Grande, perdón, grande es Diana de los Efesios. Casi 2 horas, hermanos amados. Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo, varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los efesios es guardiana del templo, la gran diosa Diana y la imagen venida de Júpiter? Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa, que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencia se conceda y procónsules hay, acúsenle los unos a los otros. Y si demandáis alguna otra cosa en legítima asamblea, se puede decidir, porque peligro hay que seamos acusados de sedición por esto, de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Y habiendo dicho esto, despidió a la asamblea. Si analizamos, hermanos, estos versículos de la palabra de nuestro Dios,
Cuando el escritor Lucas comienza a narrar, hermanos, este acontecimiento, este acontecimiento con respecto a la diosa de Diana, podemos comparar que al igual que en todos los lugares donde, hermanos, hay idolatría en cuanto a los ídolos, porque no solamente la idolatría en cuanto a los ídolos, de las enfigies, ¿cierto? De metal, de yeso, de oro, de plata, de lo que sea. En todos los lugares hay algo detrás. El autoengaño o el engaño y el dinero, la ganancia. Ciertamente, los hombres que hacen estas cosas, y como dice el Salmo, ¿cierto? Que son hechos por manos de hombres, ¿verdad? Algunos cortan un árbol, con la leña hacen una y otra cosa, pero después ya terminado eso, el resto que queda, y con la misma leña se calientan y el resto que quedan hacen un ídolo. Y la escritura dice que los ídolos nada son. Pero detrás de esto, ¿qué es lo que hay? El dinero. Esto es lo que expresa Dionisio, la ganancia, la plata que ellos ganan vendiendo estas imágenes y a la vez, como dije, autoengañándose y engañando a los demás. Esto trajo, ¿cierto?, a consecuencia, saludamos a mi esposa Sandra Banda, Dios le bendiga mucho, le amo mucho en el Señor. Esto trae ganancia, ¿cierto?, a aquellos que practicaban el hacer imágenes y cuando se vio, en cierto modo, hermanos, tal vez en peligro la entrada de dinero, no fue ni siquiera, hermanos, por el tema espiritual, ni siquiera por esto. Esto llevó, ¿cierto?, a levantarse, ¿cierto?, en contra de estos hombres que predicaban el Evangelio, que trataban, en cierto modo, de sacar de la oscuridad a la luz, de la ignorancia que hay en los hombres con respecto a Dios. Los judíos habían contaminado, ¿cierto? Perdón, los judíos, los griegos, habían contaminado el mundo entero, el mundo de entonces, con el tema de los dioses. Recuerde que los griegos tenían una cantidad de dioses tremenda, de imágenes, y el hombre siempre es tendiente, ¿cierto?, a creer en lo que ve. No ver para creer, sino que creer, ver para creer y no creer para ver. Y esto levantaron una sedición, digámoslo así, como una protesta que duró mucho tiempo, al cual se levanta un hombre un poquito más sabio que los demás y aclara las cosas, porque si usted se da cuenta en lo escrito, había muchos de los que estaban ahí gritando que ni siquiera sabían por qué estaban gritando. No conocían la situación. Dios bendiga a mi hermano Rodrigo Vázquez, junto a su madre Yanesa Dios. No tenían idea de la situación. Es un poco de lo que pasa hoy día, hermanos, la ignorancia del ser humano, que antes de hacer algo no averigua. Anoche muchos veía por la calle de vuelta del culto y me daba mucha tristeza ver gente con sus hijos y gente adulta disfrazada de diferentes personajes rindiéndole culto al diablo. Sí, porque esta fiesta es netamente satánica. Y eso echa de ver la ignorancia. Claro, la gente dice, no vemos nada malo en disfrazarse, ¿cierto? Ir a pedir dulce. Y practicar esto. Ellos lo practican en una manera humorada, muy morbosa, ¿verdad? Pero no se dan cuenta que a la larga, se están alejando más y más de Dios. Y por eso nosotros como iglesia no cesamos de predicar el Evangelio. Y es lo que pasaba acá en Éfeso.
lamentablemente, bueno, toda Asia, ¿verdad?, idolatraba a Diana, una diosa que ellos tenían. Los plateros, los que hacían esto, vieron en peligro, ¿cierto?, su negocio, ni siquiera la parte espiritual, se lo vuelvo a decir, su negocio. Esto es como el que vende drogas, y el que vende droga le da lo mismo la persona que la fuma. El que vende imagen le da lo mismo la persona que se va a postrar delante de esa imagen. Lo que a esa persona le interesa es el dinero, es enriquecerse, y como muchos de los que aman el dinero y viven en pos del dinero, y si no hay dinero no viven. ¿Mm? Ciertamente, como dice Eclesiastés, el dinero sirve para todo, pero hay cosas que el dinero no puede comprar, hay cosas que el dinero no puede hacer. Felicidad, la estabilidad emocional, espiritual, no la da el dinero. No, porque por mucho dinero que tenga la persona, hermanos amados, la estabilidad emocional, física, espiritual, no la da el dinero. No. Entonces, el hombre que está ciego no alcanza a ver. Y esta gente vivía de ese dinero, de esas ventas de imágenes, de hacer, ¿cierto? Todas las cosas, como sucede hoy día. Muchas veces la iglesia o muchos ministros son acusados, ¿cierto?, del tema del dinero, pero es como cuando usted dice, yo no voy a la iglesia porque hay puro hipócrita. Usted también es un hipócrita. No, hay puros mentirosos. Usted también es mentiroso. Entonces, hermanos amados, el hombre cae en la ignorancia, a veces sustentada en su propia mente. Este hombre llamado Dionisio incitó a una revuelta contra los apóstoles. Bueno, Pablo no se le dejó porque estaba encendida ahí la cosa, y capaz que lo hubieran matado. Los discípulos no dejaron que Pablo saliera a defender lo que él predicaba. Además que era innecesario. En eso era necesario porque Dios bendiga a nuestra hermana Magdalena Sáez, del lugar de Semillero. Porque ya ellos, hermanos amados, estaban, por decirlo así, estaban convencidos de lo que ellos estaban peleando. Pues se lo vuelvo a decir, el dinero estaba ahí entre medio. Y la escritura dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Ellos te lo vuelvo a decir, no le interesaba el pueblo. Lo que Dionisio estaba peleando, y parte diciendo aquí, dice, hubo en aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. ¿Mm? Porque un platero llamado Demetrio, perdón, que hacía plata, templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices. Escuche bien, no poca ganancia. Los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, ¿no sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza? ¿Cuál era la preocupación? La preocupación era esa, el dinero, lo que ganaban ellos. ¿A costa de qué? A costa de la mentira, del engaño. Y como Pablo predicaba a Cristo, predicaba, hermanos, la salvación, predicaba el camino, la esperanza del hombre. Claro, el negocio de ellos se vio amenazado, porque nosotros sabemos que el Dios que servimos es espíritu, no se ve. No tenemos una imagen de Cristo, aunque muchos lo pintan, ¿cierto?, con barba, con ojos celestes, cabello largo, pero eso no es Cristo. Amén. Jesús dijo que Dios era espíritu y que los que le adoraban debían adorarle en espíritu y en verdad. Por tanto, se contraponía lo que Pablo predicaba con lo que ellos hacían. El Evangelio es luz, el Evangelio es verdad. El Evangelio viene a sacar al hombre de la ignorancia. El Evangelio viene a sacar al hombre del pecado. El Evangelio viene a salvar al hombre. Y esto, hermanos amados, se contradecía porque, como dice uno de los salmos,
que los ídolos de ellos son oro y plata, obra hecha por mano de hombres. Tienen ojos, mas no ven, tienen manos, mas no palpan, tienen nariz, mas no huelen, tienen pies, no caminan. Y es una descripción verdadera de una imagen, de un ídolo. Estos hacían las imágenes y las vendían. Y Pablo, ¿cierto?, a predicar el Evangelio, echaba por tierra, como el día de hoy nosotros, ¿cierto?, predicamos el Evangelio, echamos por tierra todas estas imágenes que los hombres se han hecho de dioses, de diferentes diversidad de dioses. Un dios para el sol, para la luna, para las estrellas, diferentes dioses, que tal como lo describe la Escritura, tienen ojos, pero no ven, tienen boca, pero no hablan, tienen nariz, pero no huelen, tienen manos, pero no palpan. Son hechos, dice, semejante, son a ellos los que los hacen. Y cualquiera que confía en ellos. Pablo supuestamente estaba enseñando esas cosas que son parte de la palabra y parte del Evangelio, para no errar el blanco, no errar el camino. Y esto Demetrio, ¿cierto?, le significó que estaba en peligro su riqueza. Entonces persuadió a los de su oficio, y era un hecho que se iban a levantar, tal como lo hicieron. Armaron un alboroto ahí en Efesio, un disturbio grande, y dice que, hermanos amados, hubo un hombre, un varón, que se levantó y aclaró el asunto. Dice, entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo, varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los efesios es guardiana del templo, de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Les da la razón para lo que ellos creen, puesto que esto no puede contradecirse. Es necesario que os apacigüéis y que nada hagáis precipitadamente. Sí, hacer las cosas precipitadamente no sirve. De verdad, muchas veces hacemos cosas, tomamos decisiones a la ligera y nos significan un gran dolor a la postre. Y esto es lo que este hombre quería evitar. Recuerde que todas las ciudades y todas las naciones eran provincia del Imperio Romano. Y armar un alboroto, armar una protesta, por decirlo así, podría significar que ellos fueran acusados de sedición contra César y podían haber sido muertos. O sea, esa decisión apresurada que tomó Demetrio, arrastrando a gran parte de la ciudad, podía haber significado que hubiera habido una matanza ahí en Éfeso. Y esto es lo que este hombre está persuadiendo al pueblo, que esto se detenga. Imagínense que hay más de 2 horas gritando, grande Diana, grande Diana. Entonces, a veces las consecuencias de nuestras decisiones apresuradas o de nuestras actitudes apresuradas son dolorosas, son más dolorosas que lo que nosotros podamos tratar de solucionar. Por eso que, hermanos amados, todas las cosas tienen que reposar en Dios, sean buenas o sean malas, tienen que reposar en Dios, porque Dios sabe, hermanos, cómo actuar. Debemos ser sabios, entendidos. Este hombre Demetrio quería arrastrar al pueblo a que mataran prácticamente a estos hombres que de una manera u otra querían acallar a estos que predicaban con respecto al camino. Pero esto tal vez le traería a la ciudad un gran mal. E iba al final resultar que iba a ser más caro la enfermedad que el remedio. Entonces, hermanos, este hombre persuade a los ciudadanos diciendo, sí, bueno, Diana es la diosa que usted adora, que la adoramos todos. Pero dice que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguna audiencia, se conceda. Y procónsulos hay, acúsense unos a los otros.
Si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir, porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Y habiendo esto dicho, despidió a la asamblea. Fue muy sabio este hombre, muy sabio, en pos y en favor del pueblo. Fue muy sabio su actitud para frenar, ¿cierto?, esta protesta, esta revuelta que estaban organizando aquellos que hacían imágenes. La iglesia debe seguir anunciando, debe seguir predicando, y tal como dije antes, salido del culto el día de ayer, veía cómo la gente, ¿cierto?, era arrastrada a esta fiesta que celebra a los hombres. Es una fiesta pagana, mundana, demoníaca. Y lo terrible es que muchos que asisten a las iglesias, no voy a decir que creen en Dios, porque el que cree realmente en Dios no participa de estas cosas, que van a las iglesias, van a los cultos, participan de estas cosas, hacen participar a sus hijos y a los hijos de los hijos, son los nietos, en este tipo de fiestas. Estamos viviendo tiempos de oscuridad, ya vamos a concluir. Estamos viviendo tiempos totalmente oscuros. Y cada día, hermanos amados, podemos ver que el ministerio de la iniquidad está en avance. La iglesia debe tomar una postura hoy día de unidad. Los ministros deben juntarse, hermanos amados, y unirse. Está en peligro hoy día la fe de muchos. Pero nosotros debemos mantener firme nuestra convicción. Pase lo que pase, debemos asegurarnos en Dios. Como nos decía ayer el Señor, cuando seamos juzgados por nuestras obras, ¿verdad? Porque Dios va, cuando pasemos por el tribunal, Dios va a juzgar las obras. Ya los que pasan por el tribunal son todos salvos. Dios va a juzgar su obra y mi obra. La sujeción, el sometimiento a Dios, es una obra que efectúa el Espíritu Santo en nuestros corazones. Muchos hoy día la resisten. Se resisten a someterse a Dios, a su palabra. Y se inventan un evangelio propio, personal, para no llevar, ¿cierto?, ese yugo del Señor, para evitar muchas veces el sufrimiento, el escarnio a veces por el cual nosotros tendríamos que pasar. Una iglesia que está soñolienta, en gran parte dormida, predicadores de salón, que ni siquiera a veces han vivido el Evangelio, una corrupción dentro de la iglesia, ministros corruptos. Y así, hermanos amados, hoy día estamos enfrentando una gran crisis como iglesia. Debemos orar a Dios, que Dios nos ayude, que Dios cada día nos llene con su Espíritu Santo, nos dé la claridad para poder amarle como Él nos amó. Si hay una cosa que tenemos que tener muy en claro, hermanos amados, es que si nosotros le amamos a Él, es porque Él nos amó primero.
Examinémonos al espejo de la palabra, pongámonos delante de él. Si hemos pecado, volvámonos a él, porque él restaurará todas las cosas. Nuestra esperanza es Jesús. Debemos reconocer que hemos fallado. Debemos reconocer que estamos haciendo mal y que muchas veces nuestras actitudes pecaminosas nos llevan, hermanos, a alejarnos de Dios. Y la pregunta es, ¿somos más fuertes que Él? La idolatría, como dije antes, no es solamente hacia los ídolos de yeso, de metal, de madera, de bronce, de oro, de plata. La idolatría es un campo muy amplio en que el corazón del hombre se ve inclinado a idolatrar. El amor al dinero, el amor a cualquier otra cosa que deje a Dios en segundo plano, eso se llama idolatría. Sí. Por eso, hermanos, debemos mantener firme nuestra convicción, pase lo que pase. Pasaremos un día por el tribunal de Cristo y Dios juzgará nuestras obras. Lo que yo dije, lo que yo hice, lo que no hice, lo que no dije, todo será juzgado ahí. Ciertamente no nos vamos a perder, pero Dios traerá luz. Como dice que no hay nada en oculto que no haya de ser manifiesto. Porque Dios conoce el pensamiento y el corazón del hombre. Y esto es bueno. Nos ayuda el Señor a andar como Él anduvo, a vivir como Él vivió, a amar su palabra, a amar el Evangelio, a ser discípulos verdaderamente, seguidores, no simpatizantes. Hoy día sí, mañana no. No andar de acuerdo a cómo amanezca el día. Se amaneció soleado o se amaneció nublado. Se amaneció con harto sol. Si tengo dinero o no tengo dinero. Lo importante es definir. Con esto concluyo. La mente del hombre es así, lamentablemente, cuando no se afirmaba en Dios. En Israel tenemos un ejemplo en el tiempo de Elías, cuando Israel claudicaba entre el Señor y Baal. Adoraban a Baal y adoraban a Dios. Hasta que Dios manda al profeta a confrontar al pueblo y les pregunta, ¿hasta cuándo claudicáis entre dos dioses? Si Baal es Dios, sígalo. Baal. Si para ustedes Baal es Dios, sígalo. 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 Pero si el Señor es Dios, seguid al Señor. La decisión es importante, pero las decisiones tienen que ser bien tomadas. La convicción tiene que estar presente. Tenemos desde el Malaquías hacia Génesis, o de Génesis a Malaquías, muchos ejemplos de un pueblo titubeante, de un pueblo, es como decía el Señor ayer, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pero en vano me honra, dijo el Señor. En vano. Hermanos, que nuestra adoración, que nuestra honra a Dios no sea en vano. Mantengamos firmes, sin fluctuar, nuestra profesión, nuestro llamamiento, para que Dios nos llamó. Nuestra seguridad tiene que ser en Dios. Hoy día no puedo creer y mañana no. Mañana Dios no existe para mí, no. Dios existe todos los días. Él es el que hace salir el sol, el que hace la luna, el que hizo las estrellas, el que te tiene a ti vivo. Todo está en su mano. No somos más fuertes que Él. No somos más fuertes que Él. No dependemos de una imagen.
No dependemos de las circunstancias, hermanos amados. Hoy día nos entregó un día más. Vívalo, pero vívalo en sabiduría. Por eso la gente está depresiva, la gente está en los manicomios, en los psiquiatras, porque su estabilidad emocional no depende de Dios, depende de sí mismo. Eso se llama egolatría. Por eso es que Jesús dijo, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Me declaro un pecador, me declaro un hombre que necesita de Dios, un hombre que necesita salvación. Eso soy yo. Como dijo Jeremías, una podrida llaga de la mollera hasta la planta de los pies. No soy mejor que usted, hermano, hermana, y necesito de Dios. Y por eso es que lo busco. Muchos dicen, hay muchos puros hipócritas, canutos hipócritas. Sí. No voy a la iglesia porque esto, otro. Usted es más perfecto. Usted tiene más perfección. Nosotros estamos en camino de perfección. Y estamos ahí en Dios porque queremos ser perfeccionados. Y eso se llama sujeción. Y no solamente en el día en que Dios me sanó de cáncer o me sanó de esto y por eso lo serví. Y ahora ya como estoy sano, no, me olvido. Dios bendiga a nuestra hermana Carmen Varas. Ahora me olvido. 2 males ha hecho mi pueblo. Escucha. Me dejaron a mí, manantial de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Maldito el hombre que confía en el hombre, ¿verdad? Y que pone su brazo como carne y su corazón se aparta del Señor. ¿En quién está confiando usted? ¿En las imágenes? ¿En sí mismo? ¿En quién está confiando? ¿Cuál es su apoyo? ¿En qué se sustenta? Dice que las riquezas del rico son como tela de araña. Que Dios le bendiga, hermanos, hermanas. Será hasta mañana. Hoy es feriado para muchos. Hoy es descanso para muchos. Disfrute el descanso. Medite en la palabra del Señor. Despierte. Despierte. Porque el Señor viene a buscar su pueblo. Y si no viene, puede que la muerte lo sorprenda. ¿Sí? Puede que la muerte lo sorprenda. Mi fortaleza es Dios, hermano. Amén. En las buenas y en las malas. Dios tiene que ser nuestro sustento. Como dice el salmista, es nuestro refugio, nuestro amparo, no solamente en las tribulaciones, porque Israel buscaba a Dios cuando estaba afligido, como muchos hoy día lo buscan. Están en la aflicción, derraman lágrimas, pero después también, y se olvidan de Dios. Dice la Escritura que los que se olvidan de Dios, escuche bien, serán trasladados al Seol. Los que se olvidan de Dios. Quiera Dios que nunca nos olvidemos de Él. Amén. Y por eso que el Señor dice que el que nos aborrece, padre, madre, esposa e hijos, y aún su propia vida, no puede, escuche bien, no puede ser mi discípulo. Estos hombres idolatraban a una diosa que no tenía nada que entregarle. Pero nosotros adoramos al único Dios verdadero. Su nombre es el Señor Jesucristo. Que tenga un excelente día. Amén. En la presencia de Dios. No se olvide de orar y afirmar sus pensamientos. Porque el que guarda nuestros pensamientos y nuestro corazón es el Señor Jesús. Un abrazo. Congréguese, lea la Escritura, ore y busque la presencia de Dios. Termino con esto, a ver si la puedo encontrar, hermanos amados, que es una doxología maravillosa
está escrita aquí en el libro de Tito, si no me equivoco, hermanos amados, a ver si, para entregársela a usted y que la medite en su corazón. Aquí está, a ver. Eh, dice, no, no, a ver, Timoteo. Bueno, dice así más o menos: al único y sabio Dios, nuestro Salvador Jesucristo, a Él sea gloria, imperio y alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Bendecido sea nuestro Señor. Gracias por su sintonía. Que Dios le bendiga y le guarde. Bendiciones. Hasta mañana, si Dios lo permite. Paz de Jesús para su alma. Bendiciones.